Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera.
te llene con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, de alegría. Él te ama, 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 Él te hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, te ha llenado, te ha rodeado, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Porque tu diseño es la generosidad y sabemos que deseas seguir manifestándola. Ahora puedes hacerlo directamente en Banco HSBC o tiendas de conveniencia como Oxxo o Farmacias Guadalajara. Saludos, Iglesia Conquista, ¿cómo están? Pues es un domingo más en el que estamos aquí predicando, llevando el mensaje y sobre todo le doy gracias a Dios por la disposición de tu corazón para que podamos ser enseñados en la palabra, edificados en la vida de Cristo. Bueno, pues los tiempos que estamos viviendo son tiempos de grandes desafíos y no solo son desafíos personales o familiares, son desafíos mundiales en muchas naciones, pero también como iglesia tenemos desafíos. El desafío más grande que ahora tiene la iglesia y que lo vemos con tanta claridad es que estamos siendo desafiados nosotros como pastores para dejar de producir solamente congregantes y empezar a desarrollar discípulos de Cristo. Entonces, este es un reto. El reto por delante es llevar a cabo eso que es la tarea que nos corresponde hacer como ministros de un nuevo pacto y ayudar a que la próxima generación sea la generación que pueda trastornar y que pueda cambiar lo que está pasando afuera, lo que sucede en el mundo. Pero ¿sabes algo? Eso no lo vamos a lograr solamente teniendo congregantes. Lo vamos a lograr si nos enfocamos en desarrollar discípulos, que finalmente eso es lo que Jesús nos dio como orden, ir y hacer discípulos. Entonces, pues vamos a enfocarnos
en esa función donde todos vivimos en una dependencia del Espíritu y de la vida de Cristo en nosotros, preparados para poder enfrentar todos los retos que se nos vayan a presentar o retos que ya tengamos en este tiempo presente. Hoy tenemos prácticamente ya 7 meses tratando de adaptarnos a esa nueva forma de vida que nos han finalmente impuesto, pues por cuestiones del tema de salud. Hoy estamos viviendo en esto que se llama una nueva normalidad, que finalmente es una nueva forma de vida que yo estoy seguro ni tú ni yo ni siquiera la escogimos. Y estamos viviendo algo que no se parece en nada a lo que estábamos viviendo apenas hace unos pocos meses. Entonces, esta nueva manera de vivir ha venido a cambiar muchas cosas. Se ha cambiado la forma de hacer, por ejemplo, los negocios. Se ha cambiado la forma que teníamos, por ejemplo, de reunirnos entre amigos y entre familia. Se ha cambiado la forma de hacer iglesia. Se ha cambiado la forma de congregarnos. Ahora lo hacemos en línea y no de manera presencial. Entonces también vemos que en la educación ha cambiado la forma de estudiar, pero también cambió ya la forma de casarse y es más, cambió hasta la manera de celebrar ahora un cumpleaños. 2020 es un año que es muy significativo por cada uno de esos retos que esta pandemia nos ha presentado. 2020 entonces es un año que te aseguro que nunca se nos va a olvidar, porque de alguna manera toda esta serie de circunstancias, de sucesos, vinieron a cambiar muchas cosas, no solo en la vida de una persona o de una familia, sino todo lo que ha cambiado a nivel mundial. Para muchas personas, esta pandemia ha representado un desastre, ha representado un problema, ha representado ir a un hospital, inclusive ha representado mucho dolor o mucha tristeza, porque alguien pudo haber tenido la pérdida irreparable de un familiar amado. Pero así como para unas personas todo esto es crítico, difícil, para muchas personas no todo ha sido malo. Inclusive puedo decirles que muchas cosas de las que están pasando han significado para otras personas nuevas oportunidades que antes no se conocían. Hoy lo que yo quiero compartir con ustedes no tiene que ver con esa forma de vida que ha quedado atrás, porque nosotros no vemos para atrás, vemos para adelante. Entonces, yo lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver más con la forma de vida que vamos a tener que vivir de aquí, de hoy en adelante. Y lo que es importante decirles y que ustedes lo entiendan es que hay necesidad de tener una actitud y de tener una fe que va a ser finalmente lo que va a hacer que los mantenga a ustedes activos, animados y no atrapados en sucesos que ya pasaron, porque ustedes ya operando en esa actitud y en esa fe, ustedes saben que van a tener ahora oportunidades que antes no tenían. Y eso es una declaración que yo hago sobre tu vida. Ustedes van a tener oportunidades de vida que antes ustedes no tenían. Entonces, los hijos de Dios somos nosotros. Tenemos que ser los que entendemos que lo que vino a definir la vida de nosotros
lo que vino a definir nuestro futuro no es un virus, es Cristo. Entonces, si partimos de esta posición, vamos a poder tener oportunidades que no teníamos antes. Y yo les aseguro que ustedes van a poder vivir lo que ustedes no habían vivido. ¿Cuántos dicen amén? Vean algo. La Biblia en 2 de Corintios, puedes buscar ahí 2 de Corintios, en el capítulo 3, dice algo que es interesante a partir del verso 4. El verso 4 habla de la confianza que le debemos de tener a Dios por medio de su Hijo, de Jesucristo. Pastor, ¿y por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque mientras el mundo está de cabeza, ¿cómo está el mundo? Está de cabeza, está lleno de miedo, lleno de temores. Mientras el mundo se encuentra en esa situación, ¿sabes cuál es la diferencia de los que somos hijos de Dios? Nosotros, ¿sabes cómo estamos? Estamos de pie, estamos firmes, estamos confiados, porque nosotros, además de que tenemos esperanza, también sabes que tenemos propósito. Y aquí quiero hablar algo, porque hablo de hombres de propósito. Hablando de hombres de propósito, con propósito, hay uno muy importante. La Biblia registra en el libro de Hechos, ubica a Pablo. Dice la Escritura que cuando Pablo, el apóstol de Jesucristo, dice que se tuvo que ir de la iglesia de Jerusalén. Pero ¿sabes cómo salió de ahí? Dice que salió huyendo, que se fue a escondidas. ¿Sabes por qué? Porque los judíos religiosos querían matarlo. Siempre lo que es religioso va a querer matar al propósito. Pablo ya no era un perseguidor de la iglesia. Pablo fue perseguidor de la iglesia, pero en este cuento relatado en la Escritura, Pablo ya no era un perseguidor de la iglesia. Pablo ya era parte de la iglesia. Y cuando Pablo iba a algún lugar, Pablo siempre hablaba de la fe que tenía en Cristo, a donde quiera que fuera. Y aunque tuvo que estar fuera del ámbito de la iglesia por bastante tiempo, porque así dice la Escritura, Pablo llevaba la vida de Cristo impartida en él, porque Pablo cargaba a Cristo, porque Cristo habitaba en Pablo. Y Cristo, ¿sabes qué hacía? Cristo le seguía enseñando, Cristo le seguía revelando verdades muy profundas. Y así es como él pudo pasar por ese proceso de aprendizaje en donde Espíritu Santo, escúchame, le cambió a Pablo muchos conceptos y le mostró sobre todo quién era la verdad. Esto es importante. Mira, cuando hay propósito en nuestra vida, hay dirección, hay aprendizaje, pero sobre todo hay cambio de conceptos. Y eso es importante. Yo les he dicho que ahora que regresemos, pero de manera presencial a nuestro auditorio, a nuestra casa, nuestra visión como pastores va a ser seguir impulsando el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. ¿Sabes hasta cuándo? ¿Sabes hasta dónde? Hasta que tú alcances la madurez. La visión de conquista ya no es solamente congregar personas para que llenen las sillas que están desocupadas. Esa ya no es nuestra visión. Nuestra visión ahora es prepararlos y equiparlos sobre todo. ¿Para qué? Para que todos ustedes, escúchame, para que todos ustedes trabajen y sirvan y pongan al servicio
al servicio del Señor los dones del Espíritu que fueron activados en ustedes, de tal manera que tú vas a vivir activado por la vida del Espíritu y vas a dejar de estar preocupado por un virus. Amén. Dice el verso 5, estoy leyendo 2 Corintios capítulo 3. Dice la palabra, capta esto. Dice, no nos sentimos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo, ya somos, ¿qué somos? Ministros competentes de un nuevo pacto. Dice que no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sinceramente, te lo digo así, sinceramente, yo creo que ha sido un gran error de la iglesia. Y por supuesto no hablo de Conquista, hablo de lo que es la iglesia en general. Ha sido un gran error de la iglesia querer hacerle ver a los creyentes que cuando una persona nace de nuevo en Cristo, ya nace siendo un ministro competente, y eso no es verdad. Cuando nacemos de nuevo, ese espíritu que teníamos, que estaba muerto, renace de nuevo, renace otra vez, pero ahora como un espíritu vivificado, con una nueva naturaleza divina. Eso quiere decir que nacimos de nuevo en Cristo, pero no nacimos siendo competentes. ¿Sabes algo? La competencia se construye a través del entendimiento. ¿Qué es lo que vemos? Hay muchas congregaciones, hay miles de congregaciones. Muchas de ellas están llenas, pero están llenas de personas que nacieron de nuevo, pero están esas iglesias vacías de líderes o de ministros competentes, porque en muchas de esas congregaciones están más enfocados en las necesidades individuales de las personas que enfocados en el desarrollo del entendimiento de todos sus congregantes. Entonces, aquí hay algo importante. La competencia de un ministro, la competencia de un líder, no se recibe por nacimiento, no se recibe tampoco por la asignación de un pastor, se recibe por entendimiento. Cuando el Espíritu de Dios nos enseña a vivir la vida en Cristo y aprendemos, ¿sabes a qué? A sujetarnos al gobierno de Dios y no sujetarnos o vivir sujetos al gobierno de nuestras emociones. Tenemos que entonces que desarrollarnos para aprender a vivir conforme al nuevo pacto, pero también conforme al propósito eterno de Dios. Te digo algo, la condición actual en la que se encuentra el mundo, todos la sabemos. Esa condición en la que se encuentra el mundo no es culpa del diablo, no es culpa de los ateos, no es culpa del postmodernismo, es culpa de la iglesia. Es culpa de la iglesia que está callada y que está más preocupada por las actividades del domingo que preocupada por activar y edificar a los que se congregan en ese domingo. Pablo nos ha enseñado cómo podemos influenciar, y ese es el tema importante, cómo podemos influenciar a la sociedad en la que vivimos, en la que desarrollamos nuestra vida. Si tú te vas a la Escritura y buscas
el libro de Efesios, capítulo 5, verso 11. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dijo, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Esa es la instrucción que dio Pablo. Ahora, ¿qué es lo que hizo en realidad la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Sabes qué se puso a hacer? Se pusieron a orar. Y solamente se pusieron a orar reprendiendo en oración esas obras tenebrosas. La pregunta es, ¿hubo algún cambio en la sociedad? ¿Qué te puedo decir yo? ¿Viste algún cambio tú con esas oraciones? No, pastor, nada cambió. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa reprender? Bueno, si tú buscas esta palabra viene del griego elenco y significa convencer, significa refutar, significa amonestar, significa acusar, significa redarguir. ¿Qué es lo que somos? Somos la iglesia de Cristo y fuimos llamados en Cristo para algo, para restablecer el orden divino aquí en la tierra. Pero ¿sabes algo? Tenemos que convencer y tenemos que argumentar, pero no solamente con oraciones, sino con nuestro propio testimonio, con nuestra propia vida, para que Cristo entonces sea manifestado en todo lo que hacemos, no solamente en todo lo que hablamos o en todo lo que oramos. Mira, si tú no eres capaz de mostrar a Cristo en tu vida, en el ámbito a donde tú vives, en el ámbito donde tú trabajas, en el ámbito donde tú te estás educando, yo te aseguro que ese ámbito no va a ser tocado por nadie. Pero si tú eres capaz de mostrar la vida de Cristo en esos ámbitos, te aseguro que toda esa parte social que te rodea va a ser tocada por el Señor. Entonces, como conclusión, hablando de la oración, y no estoy en contra de la oración, al contrario, estoy a favor de la oración. Pero hacer oraciones bonitas, todos las pueden hacer. Pero mostrar a Cristo en tu vida, mostrar a Cristo en nuestra vida diaria, ¿sabes algo? Ese es el reto de fe más grande que tenemos. Ese es el reto verdadero. Por ejemplo, montones de personas están orando para que Dios bendiga la tierra. Y me parece excelente. Qué bueno que estén orando por la tierra. Pero hay algo. Mejor que una oración es que tú bendigas la tierra con lo que ya tienes, con el Cristo que habita dentro de ti. Eso es mucho mejor y va a tener muchísimo más alcance y trascendencia que una oración. En las iglesias, en las diferentes iglesias, yo veo dos tipos de líderes, dos tipos diferentes. Veo líderes con propósito, pero también veo líderes que no tienen propósito. ¿Cuál es la característica más importante que debe de tener un líder? La característica más importante que debe de tener no es dirigir un ministerio. Habrá personas que sean muy buenas para dirigir ministerios, pero la parte importante de un liderazgo no solo es dirigir un ministerio, es desarrollar personas. Pero ¿sabes qué?
desarrollar personas desde una visión corporativa y no desde una visión individual. Los líderes, por ejemplo, de la iglesia primitiva, no ejercían la función de su liderazgo motivados por propósitos personales. No era así. Ellos tenían muy clara la visión y sabían que tenían que funcionar como un cuerpo corporativo, que ese cuerpo iba a beneficiar a todos y no solo a algunos. Por ejemplo, Judas no tenía una visión corporativa. Judas tenía una visión personal, individual. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que terminó destruyendo el propósito de la vida de Judas. Y terminó destruyendo su vida. Entonces, un líder que piensa y que funciona en base a un propósito personal, en lugar de ser un agente de influencia, ¿sabes qué va a terminar siendo? Va a ser un agente de manipulación. Y la gente que lo siga, si tuviera seguidores, lo van a seguir más por temor que por propósito. Hay muchos líderes que tienen propósito, pero muchos de ellos tienen más interés en su propio crecimiento que tener interés en el crecimiento de los demás. Entonces, esa clase de líderes pueden ser competentes en sus propósitos personales, pero no ser competentes en el propósito eterno de Dios. Los que han escuchado a un gran pastor que ya está con el Señor, el pastor Myles Munroe. El pastor decía que la mayor tragedia en la vida de una persona no era la muerte. Él decía que la mayor tragedia en la vida era vivir una vida sin propósito. El pastor Munroe decía que en el mundo la mayoría de las personas viven sin tener un propósito. Y muchas de esas personas llegaron a la muerte sin nunca haber descubierto cuál fue la razón por la que tuvieron existencia. Así como llegaron ignorantes del propósito, así se fueron. Eso es tremendo. Vean algo importante. Y quiero que lo disciernan de veras desde adentro en su corazón. Nosotros como pastores sabemos y entendemos que el liderazgo que va a trascender, el liderazgo que va a dejar huella, es el liderazgo que tiene propósito. Pero tenemos que diferenciar que no es lo mismo ser líder de un propósito que ser líder del propósito eterno de Dios. Miren esto. Mucha gente cuando lee una escritura que todos se saben de memoria, Juan 3:16, mucha gente cree que esta escritura se escribió para enseñarlos que la principal intención de Dios con el hombre era nuestra salvación. ¿Saben algo? Juan 3:16 no se escribió para magnificar la salvación del hombre. Juan 3:16 se escribió para magnificar el propósito eterno de Dios. Y si tú lees lo que dice ahí y te vas además a Proverbios capítulo 19, verso 21, ahora lo vas a poder entender, porque fíjate lo que dice Proverbios 19, 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Si tú lo buscas en la versión Dios habla hoy, dice este proverbio 19:21, fíjate lo que dice en esta versión, dice, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Amén.
Todos podemos tener muchos planes, pero finalmente lo que va a prevalecer aún por encima de nuestros planes es el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es antes que tus planes o que los míos. Mucho antes. Juan 3:16 era necesario para volver a introducir al hombre al propósito eterno de Dios. Entonces, un líder con propósito tiene que ser una persona que, además de tener claridad del significado de su salvación, debe ser una persona que debe tener claridad del propósito eterno. Hay personas que son salvas que ni siquiera saben de qué fueron salvadas. Y eso es tremendo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, mira lo que dice la Biblia. Dice la Escritura que cuando terminó la fiesta de la Pascua, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Sus padres no se dieron cuenta, no sabían dónde estaba. Y dice la palabra que cuando los padres de Jesús, se dieron cuenta que Jesús no estaba, dice que sus padres tuvieron que volver a Jerusalén para buscarlo. ¿Saben dónde estaba el niño? Estaba en el templo. Se acercó su madre, se acerca a él y le dice su madre a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? Jesús le dijo: 12 años de edad, 12 años. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús respondió la pregunta de sus padres, pero ¿sabes algo? Sus padres amaban a Jesús, pero ellos no entendieron lo que les dijo. ¿Por qué no lo entendieron? Porque para poder entender lo que significa el propósito eterno de Dios, necesitamos conocer la intención de Dios, pero conocerla desde su propia naturaleza. O sea, es algo que no se puede conocer en un salón de clases, en un pizarrón, porque asuntos espirituales como es el propósito eterno de Dios no se resuelven, no se pueden entender desde una mentalidad humana, se tienen que resolver y se tienen que entender desde una nueva naturaleza, que es la que tenemos, la naturaleza divina. Jesús usó la palabra negocios. Negocios. Y esa palabra, negocios, no hacía referencia a una empresa comercial. Jesús se refería a los asuntos de su Padre, a los asuntos de Dios, pero específicamente se refería a la intención y a la voluntad de Dios que ya había sido expresada a través de su propósito eterno. ¿Qué es lo que te quiero decir? Jesús a los 12 años ya sabía que la voluntad del Padre era darse a conocer a través del Hijo. Por eso los padres de Jesús no entendieron sus palabras, porque el propósito de Dios no se puede entender desde una naturaleza humana, se tiene que entender desde la naturaleza del Padre, que es la que portamos. Entonces, escúchame. Liderazgo con propósito no es un tema que yo les puedo a ustedes enseñar y ustedes aprenderlo desde un pizarrón. Es un tema que se puede conocer cuando hay entendimiento de la vida de Cristo en nosotros. Esa es la parte central de lo que significa ser un hijo de Dios. Ahora,
¿Cuál es el origen entonces del propósito eterno? El origen del propósito eterno es el amor y la voluntad de Dios. Y esos dos elementos, que son elementos divinos, forman una unidad que es inseparable y que es lo que le da razón de ser a todo lo que existe. Amén. Por eso, propósito eterno de Dios, por supuesto que no se puede explicar desde una naturaleza muerta, porque el amor de Dios, la voluntad de Dios y la vida eterna no se pueden explicar desde un libro. Se tienen que entender y se tienen que conocer desde una naturaleza, porque propósito, voluntad y amor de Dios también son una expresión de la naturaleza de Dios, que es la que nosotros ahora tenemos. Amén, amén y amén. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este propósito eterno? Hay uno solo. El objetivo es que Dios se da a conocer a través de su Hijo. Entonces, es importante saber que todas las cosas fueron creadas por Dios, incluyendo al hombre. Fueron creadas para caminar en la intención y en la voluntad de Dios, caminando en un propósito que además es eterno, para que en todas las cosas, escúchame, en todas las cosas el Hijo tuviera preeminencia, pero además el Padre fuera conocido. Estamos hablando de líderes con propósito, de un liderazgo con propósito. Un líder que tiene liderazgo con propósito debe de ser un líder que se sujeta. Y aquí viene la parte importante. ¿A qué se tiene que sujetar un líder con propósito? ¿Al pastor? No. Se tiene que sujetar a la voluntad del Padre para que el Hijo de Dios pueda entonces expresarse y manifestarse a través de su liderazgo. Amén. Ese es un líder de propósito. Ese es lo que es un ministro competente. Entonces, quiere decir que si tenemos líderes que no tienen entendimiento del propósito eterno de Dios, todo lo que ellos hagan va a ser irrelevante y va a ser intrascendente. Todo es como tiempo perdido. Tú pregúntate, ¿por qué no hay avance en las iglesias? Por muchas razones. Pero una de ellas es porque no hay un liderazgo relevante. No hay un liderazgo que esté trascendiendo. Gálatas 5:13 dice que fuimos, vean todo esto. Gálatas 5:13 dice que fuimos llamados a libertad. Primera de Pedro 1:2 dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y si tú te vas a lo que dice Romanos 5:19, dice que fuimos constituidos como justos. Entonces, fíjate bien, fuimos llamados, fuimos elegidos, pero también fuimos constituidos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para caminar en mis propios planes? ¿Para caminar en mi voluntad? ¿Para caminar
en los deseos de mi voluntad. No, para nada de eso fuimos llamados. Para nada de eso fuimos elegidos. Y para nada de eso fuimos constituidos por Dios. Fuimos llamados, fuimos elegidos y fuimos constituidos para vivir y para manifestar a su Hijo, a Jesucristo, para darle gloria y honra al Padre, caminando nosotros en su propósito eterno para que finalmente todos reconozcan al Hijo y le den las gracias al Padre. Porque es importante entender lo que significa liderazgo con propósito. ¿Por qué? Porque principalmente es importante entender que antes que mi propósito, mucho antes, está el propósito eterno de Dios. Antes de caminar en nuestros propios planes, y esto lo voy a hablar y algunos ni lo van a entender o lo van a oír, pero no les va a hacer nada, pero va a haber algunos que van a ser tocados en su corazón. Antes de caminar en nuestros propios planes, debemos caminar en el propósito de Dios, porque si no lo hacemos así, es muy probable que podamos pasarnos toda la vida gastando nuestras energías, nuestros recursos, nuestro tiempo, invirtiéndolo, haciendo cosas por las que no nacimos para hacer. ¡Wow! Hacer en la vida lo que yo no nací para hacer es la causa número 1 de la frustración y del fracaso. Causa 1, frustración, fracaso. En cambio, un líder con propósito no pierde tiempo, tampoco pierde recursos. ¿Sabes qué hace? Los invierte. Ese es el llamado. Invertir. ¿Pero en qué vamos a invertir, iglesia? No vamos a invertir en nosotros. Vamos a invertir tiempo, vamos a invertir recursos, vamos a invertir lo que tenemos para un propósito que no va a ser para tu vida. Es para el propósito eterno de Dios, en donde en ese propósito se resuelven todas las cosas. La iglesia ahora está callada, podría decir que está como dormida, porque dormido significa dejar de ver a Cristo. La iglesia ha dejado de ver a Cristo y está viendo un montón de cosas. La iglesia se volvió más un instituto de mercado, una institución de mercado, que un lugar donde se pueden entrenar personas para caminar en un propósito y que vivan bajo el gobierno de Dios, porque ese es todo el tema. Todo el tema del propósito eterno de Dios, todo el tema del liderazgo con propósito se resume en una sola cosa. Inclusive esa es la esencia del reino, que es que podamos vivir bajo el gobierno de Dios y no gobernando nosotros, con la cobertura de Dios y no con nuestra propia cobertura. Se trata de que tú vivas sujeto a Cristo para que estés sujeto también a Dios. Muchas veces, en lugar de vivir sujetos a Cristo, estamos sujetos
a emociones, a eventos a veces dramáticos, que está ahí atrapada la gente en esos sujetos que no son de propósito, pero son especiales para perder el tiempo. Es hoy el día donde tomamos decisiones inteligentes. 2020 indudablemente es un año que nadie va a dejar de recordar. Pero 2020 no tiene que marcar una época que se distinga por un virus. Yo estoy apostando que 2020 sea un tiempo, una estación donde pueda ser recordado como el tiempo en que se levantó la iglesia de Cristo y que vino a hacer la diferencia. Eso es a lo que estamos llamados. Eso es a lo que vamos a estar invirtiendo el tiempo. Eso es a lo que tú vas a recibir cuando tú decidas seguir congregándote en este lugar o cuando tú decidas congregarte si es que no eres parte de esta casa. Ya no vamos a perder el tiempo. Yo no voy a ayudarles a perder el tiempo. Vamos a recuperar el tiempo, porque el tiempo se recupera cuando hay entendimiento y eso es a donde vamos a caminar y lo vamos a hacer juntos. Amén. Iglesia, el pastor los ama, el pastor los quiere abrazar, el pastor los extraña y el pastor los quiere poner a trabajar. Amén. Nos vemos. Saludos. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.